Satanás dice a Dios: destruiré tu iglesia. En la historia de los acontecimientos del final de los últimos tiempos, hay uno que parece caracterizar, por encima de muchos, su iniciación. Y es la apuesta que Satanás le hace a Dios, según una visión que tuvo un papa tan serio, respetable e ilustrado como el Papa León XIII, quien tuvo una visión el 13 de octubre de 1884. Al terminar la misa, quedó 10 minutos en éxtasis. Luego explicó su visión así: oí dos voces. Satanás gritaba al Señor: quiero destruir tu iglesia. Nuestro Señor le respondió: ¿puedes hacerlo? Pues hazlo. Satanás replicó: para eso tengo necesidad de 75 a 100 años y más poder. El Señor respondió: tienes el tiempo y tendrás el poder. Haz con ello lo que quieras. Y vio cómo salieron los demonios del infierno a invadir la tierra. En esta visión horrenda, fue a su despacho y escribió la oración de San Miguel Arcángel que hizo decir en la misa desde entonces hasta su reciente supresión: hechos cumplidos, precursores del anticristo. Esta visión no es en modo alguno arbitraria o imaginativa. Tiene en su haber una acumulación previa de hechos reales, que son imposibles de negar o no relacionar, entre los cuales se destaca la serie de herejías contra las verdades de la Iglesia que venían preparando algunos teólogos y clérigos notables, tanto del catolicismo como de las sectas protestantes, especialmente de Alemania y de otros países centroeuropeos. Se trata de la apostasía llamada modernismo, que se especializa en utilizar la razón contra la fe, como si fueran enemigas, y que busca desvalorizar las verdades que deben creer los cristianos, cuando no, debilitarlas o negarlas. Todo esto, repetimos, supuestamente en nombre de la razón. Y por eso, al referir al modernismo, se habla también de racionalismo anticristiano. Una serie continua de papas del siglo XIX, en sus escritos o encíclicas, señalaron los grandes errores del modernismo. Por ejemplo, el Papa San Pío X, con su decreto Lamentabili Sine Exito, denuncia y condena puntualmente 65 errores modernistas. Algunos de ellos son: el modernismo desconoce la inspiración divina de las Sagradas Escrituras, dándoles un valor meramente humano. El modernismo enseña que la Iglesia no puede definir por medio de dogmas las verdades de la fe contenidas en la Biblia y en la tradición. El modernismo expresa dudas sobre el carácter divino de Jesucristo y sobre su resurrección. El modernismo sostiene y enseña graves errores sobre el origen y los efectos de los sacramentos y sobre la Iglesia en cuanto a su origen, su constitución y su misión. En general, los modernistas atacan las verdades que los cristianos confesamos en el credo. No faltará aquel que no dé credibilidad a la visión del Papa León XIII, que acabamos de referir. Pero es un hecho irrefutable que dicha visión se produce en ese clima creado por los modernistas contra las verdades de la fe, y ha tenido como desenlace el clima de apostasía y herejía en el que se encuentra, quien no creyera, actualmente la misma Iglesia fundada por Cristo, que así pareciera derrotada. A pesar de su condenación por los papas del siglo XIX, el modernismo continuó haciendo estragos en el siglo XX. En los inicios del siglo, Pío X la condenó en su encíclica Pascendi Dominici Gregis, en 1907. Hacia mediados de la centuria fue combatido vigorosamente por Pío XII. En 1950, con la encíclica Humanis Generis. La lectura de estas encíclicas la recomendamos a todos nuestros teleamigos y teleamigas. Con sus nombres pueden ser halladas en cualquier buscador de internet o en la página oficial del Vaticano, www.vatican.va. Recuerden estudiar juiciosamente estos temas, junto con la palabra de Dios y el catecismo de San Juan Pablo II, para no ser engañados ni confundidos. Pero a pesar de esto, el modernismo alcanza su ápice a partir del Concilio Ecuménico Vaticano II, que siendo legítimo fue y sigue siendo objeto de interpretaciones abusivas por parte de muchos teólogos, y desde entonces no ha cesado en su destructora labor de arrasar con las verdades de la moral y la fe católicas. Hasta el punto que hoy, de los teólogos ha pasado a muchos cardenales y obispos, y ha descendido a nivel de los púlpitos con muchos sacerdotes.
Modernismo inspirado, motivado y vehiculado por el mismísimo enemigo de Dios, el diablo, quien retó a Jesucristo en la visión del Papa León XIII. Qué amargos frutos, y muchísimo más amargos, cuando hoy constatamos, por ejemplo, nada menos que en la última exhortación pontificia, la Amoris Laetitia, firmada por el Papa Francisco, se pretende justificar dar la Eucaristía a personas que viven en pecado público y permanente de adulterio, pero repugnan también frutos envenenados presentados en afirmaciones de labios muy altos que pretenden que todos nos salvamos sin necesidad de cumplir los mandamientos de la ley de Dios, o que Jesús no será juez de ninguno y a ninguno condenará con el infierno, o que el proselitismo es una solemne tontería sin sentido, o que dice que Dios no es católico, o que en el juicio final Jesús no será nuestro juez sino nuestro abogado, o que todos somos hijos de Dios independientemente del bautismo, o que seamos cristianos o pertenezcamos a confesiones paganas. También nuestra perplejidad se refiere a los acentos que el modernismo ha conseguido poner en dar la primacía al amor al prójimo sobre el amor a Dios, dar primacía al cuidado de la creación que al amor del Creador, lo que pone injustamente al humanismo por encima del cristianismo.